ha escogido para este acto académico un trabajo que se denomina Remesas y vulnerabilidad sociodemográfica en hogares de estratos medios bajos de Cali. Entonces, el mecanismo es básicamente el siguiente. María Gertrudis hará una presentación de su trabajo, que más o menos entre media hora, 40 minutos. Posteriormente, nuestros dos pares académicos harán unos comentarios y ya podríamos, no habría preguntas, ¿no? No, básicamente son los comentarios de los pares y bueno, iniciamos entonces este acto académico. Muchas gracias tanto profesor Ardila como profesor Mora por la presencia. Buenos días a todos, bienvenidos. Les agradezco mucho su presencia. Yo hoy voy a compartir con ustedes Más cerca la boca. Ok, ¿así? Sí. La semana pasada también se portó mal el micrófono. No, más cerca. Más cerca. Listo. Bueno, en el día de hoy pues voy a comentarles brevemente un trabajo que comenzó desde el año 2007, que empezó con un estudio exploratorio de tipo cualitativo sobre de conocimiento acerca de cómo se consumían, qué uso se le daban a las remesas de los migrantes en los hogares de Cali. Y posteriormente de ese trabajo exploratorio nació otro proyecto mucho más grande que fue financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de aquí de la Universidad en el año 2009, que se hizo a través de un muestreo no probabilístico y de los cuales uno de los productos, uno de los hijitos es esta conferencia del día de hoy. Entonces, para comenzar y para aquellas personas que no conocen muy bien el tema, las remesas constituyen los dineros enviados por los migrantes desde el extranjero a los hogares aquí en Cali y que son fruto del trabajo. Es un elemento clave que diferencia, digamos, el otro tipo de transferencias que se hacen desde el extranjero. Otro elemento clave también tiene que ver con el concepto de vulnerabilidad demográfica, que es un concepto que se ha trabajado fuertemente en los últimos 10 años, de los cuales, digamos, hay aportes muy interesantes en los cuales se ha logrado ver que toda vulnerabilidad demográfica tiende a traducirse en una vulnerabilidad social, en procesos de desigualdad social y, además de eso, de tipo económico. Por lo tanto, hace referencia a ciertos rasgos demográficos que están relacionados con la acumulación de desventajas sociales que amenazan la capacidad que tienen, digamos, los hogares o los sujetos para hacerle frente a esas situaciones, y se traduce tanto en exposición a riesgos como incapacidad para enfrentarlos e inhabilidad para adaptarse activamente frente a esos riesgos. Y por último, quizás el concepto más importante tiene que ver con la idea de que los hogares siempre han sido vistos como el espacio de racionalidad afectiva, espacios de reproducción social, pero han sido muy poco trabajados como unidades económicas que deben ser viables por un lado, que implican prácticas económicas que se reflejan sobre todo cuando los hogares, digamos, en los divorcios, por ejemplo, aparece claramente la dimensión económica de los hogares con guerras a muertes, y que viene de un trabajo, por ejemplo, realizado desde la sociología económica, por ejemplo, de Liliana Cedicer, que ha hecho aportes importantes a este tema. Entonces, la idea pues, es tener una visión de los hogares como espacios que tienen prácticas económicas donde se produce, se distribuye y se consumen bienes y servicios.
dentro de la lógica del cuidado. Quería en principio comentarles a ustedes que la migración internacional en Colombia, se habla de que hay 3 grandes oleadas. Luis Eduardo Guarnizo da cuenta de que la migración internacional comienza más o menos en la década del 60, con un destino privilegiado hacia Estados Unidos y hacia Venezuela, con 2 dinámicas migratorias diferentes. Hay una segunda oleada en la década de los 80, donde aparecen nuevos destinos como Inglaterra y como Francia. Y hay una última oleada migratoria que es quizás la más contundente, la más importante, que corresponde a la crisis económica que vivió el país en el gobierno del presidente Pastrana, más o menos, que comienza a verse más o menos en 1998, que tiene su mayor cenit en el año 2002 y que, digamos, se sigue desplazando en el tiempo en el periodo del 2000, ¿no? Que hay un cambio, digamos, en los destinos, porque se diversifican y aparece además de eso España como nuevo destino. Ahora quería mostrarles lo que es el flujo de remesas de Colombia. No sé si se alcanza a ver bien. Las remesas de alguna manera se empiezan a contabilizar de forma independiente a partir del año 2000. Este es un cuadro que proviene del Banco de la República y ustedes pueden observar cómo desde el año 2000 comienza el ascenso de las remesas hasta llegar al año 2008, en que alcanza su cúspide, para luego descender producto de la crisis económica de los países, especialmente en Estados Unidos y en España. Es interesante aquí entender que los flujos de remesas son muy importantes, porque se dice que incluso están por encima de todo lo que son las entradas por café, por carbón, y que lo único que no alcanzan es el petróleo. Eso tiene unas implicaciones claras, y es que Colombia pasa a convertirse, digamos, en un país exportador de mano de obra, cuya elemento más visible son las remesas. Les voy a mostrar otro cuadrito. Este cuadro son de las remesas procedentes en España, son las que tienen un comportamiento más estable, a diferencia, por ejemplo, de las remesas hacia Estados Unidos y otros países. Y este es el siguiente, muestra básicamente en los últimos 3 años la llegada de las remesas en el Valle del Cauca. ¿Qué hay que tener en cuenta con las remesas en el Valle del Cauca? Ya estudios anteriores, por ejemplo, en el año 2004 se hizo una encuesta a la Asociación Bancaria era casi un censo tomando el 94% de los usuarios de remesas, y ellos encontraron que la zona que más recibía remesas de todo el país era el Valle del Cauca. Al mirar, por ejemplo, los datos del Banco de la República, lo que se encuentra es que la zona de Colombia que recibe remesas después del Valle del Cauca, el Valle del Cauca duplica esos niveles de remesas. Por lo tanto, hay incluso, ahora se está sacando incluso el PIB con y sin remesas, y se muestra, digamos, el efecto importante que tiene para el Valle del Cauca y para Cali. Desde este punto de vista, ¿qué podemos decir de la lógica de las remesas que han ejercido, digamos, una influencia importante dentro de los hogares? En primer lugar, todos los estudios que se han hecho en Colombia, que tampoco no son muchos, el primero que se hizo fue en el 2004, están también los estudios, por ejemplo, de Luis Jorge Garay, aparecen luego estudios de Fedesarrollo, Cárdenas y Cadena, y hay muchos más. Lo que se encuentra básicamente es que la mayor parte de estas remesas se destinan al consumo y que los niveles de inversión de las remesas en los hogares es bastante bajo, y lo mismo para el ahorro. Segundo, que las remesas tienen una modalidad de salario, es decir, que se convierten como en un salario más de los miembros del hogar, y se ha dicho además que desestimulan la participación laboral de los jóvenes, y en algunos casos se han hablado de los efectos perversos, que es quizás lo que tiene más prensa, referidos particularmente a 2 cosas. Por un lado, que generan prácticas parasitarias de los hogares, y en segundo lugar, que fomentan el consumo de la ostentación. Sobre todo hay varios estudios en el eje cafetero, en Pereira,
sobre lo que tiene que ver con el consumo dirigido sobre todo a los hijos de los migrantes, ¿no? Esto es muy controvertible, también hay, por ejemplo, experiencias y trabajos importantes como los de Altamanova y otros, donde demuestran justamente que estos hogares que reciben remesas presentan mayor acceso sobre todo a tasas de educación superior, que se destinan estas remesas para pagar la universidad de los jóvenes. Desde este punto de vista y teniendo en cuenta todos estos estudios y dado que en el Valle y en Cali sobre todo no hay mayor información al respecto, la pregunta que me hice con relación a este artículo era ¿qué hacía, por ejemplo, si había alguna dinámica que pudiese permitir entender por qué se gastaba en unas cosas y en otras no? ¿Sí? ¿Qué características tenían esos hogares que destinaban la remesa para una cosa y otra? Y si podía a partir de allí identificarse algún patrón sociodemográfico que estuviera influyendo en la destinación del gasto. Para eso, básicamente, trabajé con dos enfoques teóricos. Por un lado está pues, el análisis, la propuesta del transnacionalismo, que también está muy apoyado en la sociología económica, y que básicamente puedes dar cuenta de cómo los hogares permanecen en el tiempo, cómo las relaciones los hogares no se rompen ni se fracturan con la migración, sino que logran sostenerse a largo plazo y además de eso esos lazos continúan vivos y el mejor ejemplo de eso, justamente como práctica transnacional, son las remesas. Entonces, el objetivo de hoy es describir las características sociodemográficas y económicas de los hogares a partir de la destinación que se le dan a las remesas y para eso seleccioné los siguientes gastos: alimentación, alquiler de vivienda, servicios públicos, salud, educación, ocio e inversiones. Entonces, como les decía al principio, esto es producto pues, de una investigación donde se trabajaron con 109 hogares, un muestreo no intencional, no probabilístico, y por lo tanto pues, sus resultados tienen todas las limitaciones que implica el hecho de que no sea aleatorio, pero sin embargo cotejando digamos la muestra uno puede encontrar con que muchos de los resultados coinciden con resultados grandes, como por ejemplo la encuesta esa de la Asociación Bancaria y otro tipo de análisis que se han hecho de manera mucho más amplia. En parte también este tipo de muestreo tuvo que ver con la dificultad de que como la encuesta hacía tanto énfasis en el manejo del dinero, se requería de personas voluntarias que estuviesen en disposición de dar información fidedigna y veraz en torno al manejo de los ingresos en las casas. Por ejemplo, la tasa de rechazo con esta encuesta fue bastante difícil. Entonces voy a comenzar ya a hablarles de los resultados. Voy a hablar primero un poco de las características de los hogares estudiados y luego la característica de los remitentes, porque eso nos da cuenta de mucho de los, están muy unidos a las conclusiones que se han obtenido, y por otro lado a la dinámica de las remesas. Entonces, es interesante, por ejemplo, encontrar que en el primer estudio exploratorio que yo había hecho sobre remesas había encontrado, por ejemplo, que el hecho de la estratificación era un elemento clave frente al uso que se le daba a las remesas, ¿no? Es decir, en hogares, por ejemplo, que estaban ubicados en estratos 4 y 5, había un uso muy diferente a los hogares de estratos 2 y 3. En estrato 1 es muy difícil encontrar, digamos, una fuerte presencia de remesas y al final, pues la decisión de la investigación fue tratar de tener resultados mucho más homogéneos y por eso se seleccionaron estos dos estratos. Mostrando una mayor participación en estrato 3 que en estrato 2. Aquí es interesante encontrar que casi el 90% de los hogares son únicos, o sea que en las viviendas no eran viviendas multihogares. Había una alta presencia de vivienda propia, ¿sí? Con hogares con un promedio de entre 3 y 5 personas,
Y de esos hogares, lo interesante quizás y el hallazgo que me parecía importante era ver la diversidad de los hogares. Los hogares son muy heterogéneos, tanto es así que el 30% solo de estos hogares son completos, prevalecen los hogares con jefatura femenina, tienen también una alta presencia de parientes que digamos por fuera del núcleo, y hay una gran participación de mujeres, especialmente mujeres en edades mayores, con niveles educativos bajos y medios. ¿Cómo son los remitentes de la remesa? Yo les voy a mostrar ahora unas tablitas, pero esas tablitas son solo de soporte que les permitan a ustedes mirar, pero la idea pues no es saturarlos de números. Entonces, ¿qué hay que mirar en torno a los remitentes? Que además esto coincide pues con los resultados del censo que se hizo en el año 2005. La lógica es que normalmente sale en promedio un solo miembro por hogar, ¿sí? En esta encuesta se encontró, por ejemplo, casi que el 90% de los hogares tienen un solo remitente. Hay presencia de más remitentes, pero esto muestra claramente, por un lado, como esta es migración hacia España, lo que se muestra, por ejemplo, es justamente esa migración tan nueva. ¿Algo? No, esa migración tan nueva. Esa migración, pues, que es nueva, que no tiene, digamos, una fuerte presencia de grupos pioneros bajos, como es, por ejemplo, la migración hacia los Estados Unidos. También nos encontramos, por ejemplo, con que la mayor parte de los remitentes son mujeres, y en eso que coincide con todos los resultados que han habido a nivel nacional, y lo mismo a nivel latinoamericano. Es importante tener en cuenta que la última oleada migratoria es una migración feminizada. En el caso colombiano, por ejemplo, esa feminización es baja, pero hay migraciones feminizadas tan fuertes que llegan a una relación de 2 a 8, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, en el caso del Ecuador y también de otros países centroamericanos. ¿Y quiénes envían remesas? Todos envían remesas. No solamente son los esposos ni las esposas, sino también los hijos, los padres, parientes, y el papel quizás más importante que además no se haya visto es el nivel de solidaridad que se establece entre hermanos. Los hermanos juegan un papel muy importante en el envío de remesas. Bueno, ¿qué tanto son esas remesas? Vale la pena destacar que las remesas que tienen los montos más bajos son las remesas del Valle del Cauca, a diferencia de otras zonas del país, tal como lo demostró la Asociación Bancaria. Y esto se refleja en esta encuesta. Si ustedes observan, ¿sí? El 72% no llegan ni a 1 millón de pesos. Y realmente las remesas que pasan de 2 millones... ¿Estos son anuales, mensuales? Son mensuales, son montos mensuales, sí, son muy bajos realmente. Son muy, prácticamente pues, a nivel de euros, ¿eso cuánto será? ¿2 salarios? Sí, menos de 2 salarios mínimos. Veamos entonces cuál es la dinámica de las remesas. En primer lugar, esta investigación demostró efectivamente que la remesa funciona como salario, y por eso normalmente llega con una periodicidad mensual, de tal manera de que el 90% de las remesas que se reciben llegan por mes, y van dirigidas, por un lado, a cubrir casi la mitad de los gastos del hogar. Si ustedes observan, por ejemplo, en esta tabla, el 35% dice que casi tiene una total dependencia de las remesas, ¿sí?
el 20% dice que cubre la mitad y solamente nos encontramos con que el 46%, 47% habla de que la remesa es complementaria. Eso se va a ver luego en otras tasas que voy a mostrarles a continuación. Y la dinámica de estos gastos se ve, por ejemplo, que el 30% dice que lo gasta en los primeros 8 días, ¿sí? Y muy pocas de ellas quedan para el ahorro. Se ve, por ejemplo, que el 15% le alcanza a guardar algo para el mes siguiente. Entonces, ahora voy a hablarles acerca de los patrones sociodemográficos. En primer lugar, ¿cómo se destina la remesa del mes? Es decir, dentro del análisis de la remesa había que acotar, y entonces lo que se hizo fue que se utilizó, se le preguntaba a los administradores de la remesa cómo se gastaba la remesa del mes, ¿sí? Y nos encontramos con que el 16% de los hogares decía que destinaban parte de esos dineros para el pago de alquiler, lo cual tiene mucha relación con la alta presencia de vivienda propia. Sin embargo, el 70% lo utilizaba para el pago de alimentos, es decir, para comprar el mercado. El 60% casi lo utilizaba para pago de servicios públicos, y ya por debajo de esa tasa, o sea, más o menos el 42%, que no aparece aquí sino en la próxima diapositiva, lo utilizan para el pago de educación, de salud, y nos encontramos, por ejemplo, con que de lo que se destinaba para inversión era más o menos el 4%, ¿sí? Eso hace normalmente que la parte de la inversión aparezca pues subestimada, pero luego vamos a conversar más un poco sobre el tema de la inversión. Entonces, ¿cómo son esos hogares que se encuestaron? Esos hogares que se encuestaron demostraban que tenían posiciones de alguna manera privilegiadas con relación al promedio nacional, tomando en cuenta pues los datos del censo del 2005. Por ejemplo, los hogares que reciben remesas son mucho más pequeños que el promedio nacional, tienen tasas de infancia mucho más bajas que el promedio nacional, pero tienen tasas de envejecimiento mucho más altas. Aparece, digamos, una mayor presencia de acceso a la educación superior. Se dice, por ejemplo, que de la población que está ubicada entre los 16 y los 25 años, se habla, por ejemplo, de que hay una participación del 40% que han hecho estudios superiores o que las están haciendo en ese momento, ¿sí? Tienen un promedio de casi 2 millones de pesos de ingresos, en cuya la remesa representa el 45%, con un ingreso per cápita de 600.000 pesos, lo cual es un ingreso de alguna manera que está muy por encima del promedio nacional, con tasas de dependencia económica de 2,4. ¿Qué significa eso? Que por cada persona que trabaja hay 2,4 personas que dependen de ellos. ¿Qué aparece con la dinámica del gasto? Entonces, al coger y separar quiénes son los hogares, ese 16% de hogares que destinan los gastos al alquiler, aparecen cosas muy interesantes. En primer lugar, que los que destinan la remesa para el alquiler son los hogares quizás los más pobres, ¿sí? Aparecen con una alta tasa de infancia. Fíjense lo interesante, que también además puede corresponder con el ciclo de vida del hogar, o sea, hogares, parejas jóvenes con niños pequeños. Por eso además tienen menores tasas de envejecimiento. Si ustedes lo miran aquí, aparecen quizás, a diferencia de los otros grupos, de los otros hogares, estos tienen menores tasas de envejecimiento, ¿sí? Hay una mayor dependencia demográfica, tienen incluso unas tasas de acceso a la educación superior mucho más bajas, con ingresos menores, y sin embargo la presencia de la remesa es mucho mayor. Es decir, que la tasa
de remesas representa casi el 60% de los ingresos. ¿Sí? Bueno, en relación con aquellos hogares, por ejemplo, que utilizan la remesa para el mercado, que son la mayor parte de los hogares y que justamente por eso podemos decir de que la remesa constituye un elemento clave del sostenimiento del hogar y que se constituye, digamos, y que se configura bajo la modalidad de salario, ¿sí? Además de que una de las cosas más interesantes que se pudo ver en la encuesta, pues, y que no forma parte de lo que yo les voy a comentar aquí, se relaciona con el hecho que muchos de estos hogares, sobre todo los hogares más pobres tienen formas, acceden a trabajos precarios con altos niveles de inestabilidad, con ingresos realmente reducidos, con periodos altos de desempleo, ¿sí? Y de alguna manera, pues, la remesa contribuye, digamos, a generar una estabilidad económica. Entonces, estos hogares son mucho más grandes, presentan mayores tasas de envejecimiento, ¿sí? Y también tienen menores tasas de acceso a la educación superior, y podemos encontrar también que aquí la presencia de la remesa prácticamente es la mitad de los ingresos del hogar, con una mayor dependencia económica. Y por último, dentro de este grupo que tiene que ver con el acceso a necesidades básicas, se encuentra la parte correspondiente a los servicios públicos, que también, además de eso, pues lo importante que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es que estos tres gastos son gastos indivisibles, no son gastos selectivos. O sea, la remesa, a pesar de que va dirigida a los hogares, no beneficia a todos los miembros por hogar. Hay remesas que van dirigidas solo a algunos miembros, y nos encontramos, por ejemplo, que los hogares que destinan para pagar servicios públicos son hogares también un poco más pequeños, presentan también las mismas tasas de dependencia demográfica. ¿Qué más así como para comentarles? Más o menos son muy similares a los hogares que trabajan con mercado. Voy a mostrarles ahora el siguiente cuadro, ¿sí? Que hace referencia ya a otro tipo de gastos que son diferentes, porque estos gastos sí se aplican. Por ejemplo, la educación solo se utiliza para los niños y para los jóvenes, y la salud va dirigida tanto a los niños, pero especialmente a las personas mayores. Y por último tenemos, digamos, lo relacionado con el consumo suntuario, que es la recreación y las inversiones. Y aquí sí ya vemos diferencias bastante claras. Por ejemplo, la lógica de la inversión en educación está muy marcada por el hecho de la presencia de niños, mientras que tienen unas bajas tasas de envejecimiento. Miren, por ejemplo, que en el caso de la salud, aquí la tasa de envejecimiento está por encima de todos, ¿de acuerdo? Y por eso, además, esta tasa de dependencia demográfica para los hogares que destinan la remesa para pago de salud asciende al 60%. Aquí se refleja, por ejemplo, en la educación, en la tasa de acceso a la educación superior, que está por encima de los otros rubros, ¿sí? Y son hogares, además, que empiezan a tener mayores ingresos, ¿sí? Aunque tienen alta tasa de dependencia económica. En el caso de la salud, entonces, quizá podríamos decir que mientras la educación está marcada justamente por la presencia de población joven, en la salud nos encontramos también que quizás está marcada por la presencia de población mayor. Y les voy a comentar aquí brevemente ahora la parte que tiene que ver con la recreación, porque realmente lo que se utiliza para recreación es muy poco. Se habla, por ejemplo, que el 23% de los hogares utilizaron la última remesa para el pago de recreación, y aquí observamos lo siguiente. Fíjense que ya los niveles de los ingresos son mucho más altos, ¿sí? Aparece también una mayor remesa. Miren la diferencia, por ejemplo, del ingreso per cápita, y sin embargo también hay un incremento en la tasa de acceso a la educación superior.
Olvidé plantearles que con el acceso a la tasa de la educación superior hay sí una lógica donde se puede encontrar que aquellos hogares que tienen mayor capital educativo son aquellos hogares en que los hijos tienen una mayor inserción en la educación superior, a diferencia de los otros grupos seleccionados. Y por último está la lógica de la inversión de las remesas. Realmente estos son los hogares que tienen mayor capacidad acumulativa, ¿sí? Tienen una menor tasa de dependencia económica, hay un menor número tiene una menor tasa de dependencia demográfica y tiene mayores ingresos propios. Por eso la remesa de alguna manera tiene una menor participación que estos hogares. Entonces, para concluir, podríamos ver lo siguiente. Uno, que sí corroboramos la idea de que la remesa se configura como salario, que tiene un papel protagónico para garantizar la sobrevivencia en el hogar, que se puede ver claramente a través de esto cómo la vulnerabilidad demográfica se traduce en una vulnerabilidad económica y social, que los hogares con mayor dependencia demográfica tienen menos capacidad de generación de ingresos. Por ejemplo, yo hice un ejercicio de coger aquellos hogares que tenían una dependencia total de la remesa. Entonces era un poco ver cómo estaba conformado, qué características demográficas tenía, y aparecían cosas muy interesantes. Por ejemplo, hogares conformados solo por ancianos y por niños, donde no había personas, y esas personas mayores normalmente no vivían de una jubilación o de una renta, ¿sí? Eran hogares además con una alta presencia de mujeres y que se reflejan, digamos, en esos niveles de dependencia. Los hogares, además de eso, con menor ingreso per cápita, utilizan la remesa para cubrir gastos básicos y de alguna manera pues ella termina siendo como fundamental. Los hogares más pobres son los que utilizan la remesa para los gastos básicos porque disponen además de personas que generan menos ingresos y presentan además niveles educativos más bajos. Igualmente, como les decía, las remesas cumplen un papel importante en la construcción de capital humano. A veces se ha discutido mucho y me parece además que los investigadores han sido muy duros con los hogares al decir, por ejemplo, que los hogares están haciendo un mal uso de las remesas porque las remesas no se destinan al ahorro y a la inversión y se olvidan, por ejemplo, de que hogares con jóvenes mejor alimentados, hogares que invierten en educación, que tienen acceso, por ejemplo, a salud, es una forma también de construir capital humano, ¿sí? Y que de alguna manera quizás la mejor inversión que hacen los hogares es en la gente, por encima, digamos, de que se creen negocios o de que se esté generando empleo. Entonces, los gastos, por ejemplo, de salud dependen mucho de la conformación de los hogares, ¿sí? Lo que sí es claro es que efectivamente a mayor capital cultural del hogar hay mayores niveles de acceso a la educación superior y que aquellos hogares que tienen una mayor acumulación son hogares que tienen menores tasas de dependencia demográfica, son hogares además con una mayor inserción en el mercado laboral, son hogares donde hay mayor autonomía de ingresos y en ese sentido son menos vulnerables demográficamente. Es más o menos como lo que les acabo de comentar. Para finalizar, quizás un gran aprendizaje que quedó de este trabajo que hice, por ejemplo, en relación con lo que se habla acerca del uso de las remesas para la inversión, está relacionada con el hecho de que la inversión no se puede ver a partir de estudiar las remesas mensuales y periódicas. Las remesas solamente pueden ser entendidas, y que pienso que fue algo que
ya pude ver después de haber finalizado digamos, la investigación, es que las remesas tienen un efecto acumulativo, ¿sí? Normalmente el dinero que llega, las remesas que se utilizan para inversión llegan por fuera del dinero mensual y se ve de forma acumulada, es decir, que hubiese sido necesario, por ejemplo, que en la encuesta se hubiese aplicado haber hecho un análisis previo de en qué situación económica estaba el hogar antes de la migración del miembro que se fue, y cómo estaba ahora, qué inversiones se habían hecho a lo largo del tiempo en el que estuvo la remesa, porque además, por ejemplo, en este estudio encontramos hogares que tenían remesas, que recibían remesas desde hace 20 años, ¿sí? O sea, el promedio, la remesa no es un elemento transitorio de los hogares, es un elemento estructural, digamos, de los hogares, y que para hacer estudios, sobre todo relacionados para poder dimensionar concretamente la inversión, es necesario tener en cuenta muchos elementos. Por ejemplo, no es posible que los hogares compren vivienda si ya la tienen, y ese es un elemento que a veces no se tiene en cuenta cuando se analizan las inversiones de los hogares. Otro elemento también es que los datos no demostraron realmente que hubiese consumo suntuario, porque además había muchas más preguntas en torno a, aquí solamente digamos presenté unos cuantos rubros, pero la encuesta abordaba como unos 20 rubros de gastos, ¿sí? Y en el estudio grande, por ejemplo, se encontraron varias cosas. Uno, que el elemento quizás que aparecía que estadísticamente era significativo, por ejemplo, para la inversión de las remesas, eran dos. O sea, era el ingreso per cápita, como que marca, digamos, la capacidad de acumulación de los hogares, y por otro lado, la idea de retorno del migrante, que es algo pues que no aparece aquí, pero que definitivamente es fundamental. Y que la participación económica de los miembros del hogar es también muy importante para entender la capacidad de acumulación que pueda tener el mismo. Yo dejo aquí, me pasé mucho el tiempo. Sí, yo creo que... Bueno, primero quiero dar las gracias a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle por haberme invitado a esta sustentación y permitirme nuevamente regresar a lo que considero siempre será mi universidad, no solamente por el hecho de haberme graduado aquí, sino porque durante algunos años estuve como profesor del Departamento de Economía y luego me pasé a terminé donde estoy hoy, que es la Universidad de CESI. Y siempre hablo mucho del poder regresar, el poder mirar cómo ha venido cambiando la universidad, de encontrarme con un auditorio mucho más bonito de lo que teníamos en aquella época cuando estaba aquí, y el encontrar pues y reencontrarme con muchos compañeros, excompañeros. De acuerdo al informe que publica nuevamente el Fondo Multilateral de Inversiones Común, efectivamente el país receptor de remesas en Latinoamérica en el 2011 fue México, con alrededor de 22.000 millones.
seguido por Guatemala con 4.000 y Colombia con 4.168, con un promedio alrededor de $374 por envío. Eso representa alrededor del 1.3% del PIB de Colombia, y de ahí la importancia, como bien lo destacaba María Gertrudis. Esto es el segundo rubro de entrada después de la inversión extranjera directa, que son 14.000 millones de dólares. Las entradas al café por, digamos, en dólares, el año pasado fueron alrededor de 2.600 millones, en flores 1.250 y en textiles 1.121, lo cual obviamente muestra la importancia de las remesas. La mayor parte proviene de Estados Unidos, un 24%, seguido de España con un 30% y Venezuela con un 11%. Obviamente, por mi sesgo, en términos generales presentaré cifras y datos antes de entrar con los comentarios, algunos de los cuales creo que van a ser importantes, sobre todo en los comentarios a los cuales, digamos, luego me referiré. De ese total de remesas, durante el primer trimestre del 2012, el 50% se efectuó a través de compañías de financiamiento comercial, el 33% por intermedio de los bancos, el 11% de sociedades comisionistas de bolsas, el 6% finalmente se realizó a través de sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales. El 79% de todo eso que entró se pagó directamente en efectivo, y solo el 21% se hizo como abono a cuentas de ahorro y cuentas corrientes. En términos generales, como bien lo destacaba María Gertrudis, hay una gran literatura sobre la relación entre las remesas y el crecimiento económico, en un trabajo de Catinesco del 2009, sobre la relación con el capital humano, en trabajos como los de Adams, Acosta, Edward, sobre trabajos de cómo se relacionan las remesas y cómo ayudan a salir de o reducen la pobreza en los trabajos de Dutra, criminalidad en los trabajos de Vargas Silva, y algunos trabajos de participación laboral como los de Hauser, Rodríguez, Busolo, y en un trabajo que saldrá el próximo año, que yo hice para participación laboral y remesas por género en Colombia. En el artículo de María Gertrudis, y yo, aun cuando conozco, digamos, gran parte de la trayectoria de María Gertrudis, voy a referirme al artículo como tal, sobre remesas y vulnerabilidad sociodemográfica, que aparece publicado en Sociedad de Economía, en el número 22. María Gertrudis describe las características de un grupo de receptores de remesas pertenecientes a los estratos 2 y 3 durante el 2009. En este artículo se realiza un buen análisis bibliográfico en torno a la relación entre las remesas, el consumo y la inversión, tanto en Colombia como en Cali. Sus resultados muestran que el 41% efectivamente de los hogares utilizaron remesas para pagos educativos, el 42% destinaron sus remesas para pagos en EPS, medicina prepagada y otros. Las remesas en estos hogares corresponden al 45.6% de los ingresos del hogar. Los resultados muestran diferencias sustanciales con respecto al gasto en ocio, educación y salud e inversión. En particular, sus resultados muestran cómo aquellos hogares que han utilizado las remesas para inversión tienen ingresos medios más altos, tasa de dependencia económica más bajas y una mayor tasa de participación por hogar. Sin embargo, los resultados, aun cuando son muy interesantes, no pueden ser generalizables al conjunto de hogares de estratos medios y bajos de Cali, tal y como resalta el artículo. La razón es obvia: los individuos fueron seleccionados a través de un sondeo con un muestreo no probabilístico. Y si bien existe un otro trabajo en la recolección de la información, es probable que se hayan cometido errores al seleccionar de manera no aleatoria a los individuos, induciendo a sesgos de selección. No es claro si los individuos a los cuales se le aplicó la encuesta recibieron las remesas a través de una compañía de financiamiento comercial, de un banco, una sociedad comisionista de bolsa o una sociedad de intermediación cambiaria, o algún servicio de financiamiento o algún servicio financiero especial. Y eso, digamos, lo destaco por lo primero que yo dije acerca de por dónde venían las remesas. Esto claramente puede sesgar los resultados dependiendo de cómo fue realizado el sondeo, que nuevamente en el documento del paper, digamos, no aparece. Aun cuando muchos de los resultados son interesantes en cuanto se pueda comparar y en cuanto uno pueda realizar, digamos, una comparación, el problema con este tipo de análisis es que
solamente existe un grupo de observación y son aquellos que recibieron las remesas. No podemos comparar con un grupo de control aquellos que no recibieron remesas, a fin de determinar si realmente los hogares que recibieron remesas tienen una mejor calidad de vida como tal y de hecho pueden tener mejores o tienen una menor tasa de pobreza, etcétera, aun cuando, digamos, toda la discusión sobre la pobreza siempre es bastante amplia. Como no existió un grupo de control, como no existió un contrafactual, yo creo que es, digamos, que algunas de las conclusiones solamente pueden ser matizables a los resultados. En eso estamos de acuerdo. Al final, digamos que no es digamos, no puede uno tener no puede sacar, digamos, conclusiones que pudieran ser factibles, aun cuando algunos de esos resultados pudieran estar, digamos, acorde con grandes magnitudes en términos generales de una encuesta como tal. Yo creo que, digamos, esto, si bien es una hipótesis que es muy interesante seguir investigando, yo, digamos que aun cuando no fue posible verificar, yo sí creo que, digamos, hay que dar un gran espacio para análisis posterior. Entonces, digamos, si bien hay muchos hechos, muchos resultados, yo creo que siempre es interesante, o siempre, digamos, cuando trata de extrapolar algún tipo de resultados, pues esos resultados deben de estar relacionados con algún tipo de contrafactual que en el caso como tal no existe. Por lo tanto, digamos, algunas de esas conclusiones pues quedan como comentarios, pero realmente no se pueden derivar del estudio como tal. Siendo eso, pues dejo al segundo comentarista también, y bueno, muchas gracias de nuevo por la posibilidad de estar aquí. Muchísimas gracias, John James. Ya se ha acostumbrado a ambas, así es que... Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a la Universidad del Valle por permitirme venir a Cali, que siempre es un placer, aunque nunca imaginé sentir tanto frío. Pero muchas gracias por esa invitación y gracias desde luego, en primerísimo lugar, a Gertrude por darnos la posibilidad de hablar de un tema que siempre es un tema fundamental para entender lo que ha pasado en el país en los últimos años. Yo antes de iniciar también tengo que felicitar el trabajo de María Gertrudis en primer lugar, pero más quiero hacer una felicitación y un reconocimiento a la Universidad del Valle, porque poco a poco va decantando algunos temas que son claves, y yo siento que dentro de muy poco el único sitio en el que se podrá estudiar migraciones va a ser la Universidad del Valle. El tema migratorio pierde importancia y la seguirá perdiendo, el tema migratorio internacional, y la seguirá perdiendo durante los próximos años, y seguramente lo que uno puede ver es que muy pocos centros de investigación podrán continuar con la investigación de estos temas, y veo que la Universidad del Valle va a ser uno de esos lugares. Y eso debe tener explicaciones de mucha naturaleza, sobre todo de naturaleza histórica. Creo que uno no puede mencionar el tema migratorio sin mencionar el nombre de Fernando Urrea. Y pues, a Fernando lo veo con muy poco, con más frecuencia en los últimos tiempos, pero quiero también aprovechar para hacerle un saludo y una especie de homenaje en ese saludo de gratitud por tantos años de seguir buscando caminos y de seguirlos buscando cada vez de manera más novedosa y más crítica. Quiero aprovecharme del trabajo es muy difícil hacer un comentario. Yo ayer andaba tan preocupado que hice llamar aquí a ver si es que no me han mandado los documentos completos, porque pues hablar sobre un artículo es muy complicado. Y es muy complicado porque obviamente el artículo cierra tanto el ámbito tanto de la investigación como de los resultados, que a uno siempre le queda faltando el contexto. Y yo creo que en este tema sí es importantísimo tener en cuenta el contexto, y el contexto en todos los sentidos, el contexto en el cual se dan la migración y se dan las relaciones sociales que se desprenden
de esa condición de desprendimiento que implica un proceso migratorio, es fundamental considerar siempre el tipo de contextos que están anexos y que además se cruzan y se sobreponen de múltiples maneras. En primerísimo lugar, pues yo quiero plantear que en el texto voy a hacer saltos entre el texto y generalidades. El texto, Luis, de manera muy directa, dice que la disminución de la remesa se debe a la crisis. Obviamente uno entiende que la crisis europea, que la crisis de España, y realmente pues yo no estoy tan convencido de que esa generalización y esa conclusión se pueda hacer de una manera tan fuerte y tan directa, porque creo que hay otro factor que es más importante, sin desconocer la importancia desde luego de la crisis, que implica también entender cómo funciona el tema migratorio, los procesos migratorios, que son cíclicos. Tienen un ciclo que, como todos los ciclos sociales y económicos, tienen un periodo de crecimiento, tienen un clímax y luego decaen. Y en los procesos migratorios es importantísimo considerar eso, porque muy rápidamente se saturan los nichos, tanto de salida como de llegada. En la medida en que uno nunca puede desconocer que los procesos migratorios están vinculados a cadenas, y que esas cadenas juegan un papel importantísimo, no únicamente al comienzo del proceso, al comienzo de cada ciclo, sino que se extienden terriblemente en el tiempo. Esto me parece que es clave entenderlo, y yo creo que lo que está ocurriendo y lo que ocurre en Colombia, y por eso me atrevo a decir y lo estamos viviendo ya hoy en día, el tema migratorio en el contexto de la discusión pública y el debate público no existe, quedó en segundo lugar, porque por varias razones. Primero, pues porque la remesa ya no es tan importante, ha disminuido. Entonces, en la medida en que disminuye, pues ya no es un objeto de atención, naturalmente, porque fue lo que motivó la atención hace unos años a este nuevo ciclo migratorio. Pero cuando uno mira también la historia de la migración colombiana, Eduardo Guarnizo pone una fecha, considera, pero tenemos datos importantísimos anteriores. En 1936, solo en 1936, el 57% del total de los extranjeros en Venezuela eran colombianos. No hay que hacer mucho esfuerzo para pensar las implicaciones de eso. En 1950 la migración laboral campesina hacia Venezuela fue gigantesca, además con un proyecto específico de captación de colombianos para las labores agrícolas en Venezuela, una política concreta y específica adelantada por el gobierno venezolano en aquella época. Y lo que uno ve entonces, cuando uno ve largos periodos, pues uno puede ver realmente cómo viene el crecimiento del ciclo y cómo decae. Y luego hay una época en la cual los colombianos dejamos de salir, tenemos una saturación de esos nichos. Las áreas de salida se agotan naturalmente. Hoy en día sería imposible encontrar otro peregrino del sector de Cuba que se pueda ir. Se fueron todos los que se podían ir. Y saturaron los lugares a los que podían llegar. Era muy difícil poder encontrar y generar las redes de solidaridad, los sitios de recepción, todo eso se satura naturalmente. Y uno lo ve a lo largo del tiempo si mira de esa manera histórica el proceso. Decía también el monto Pagatius que el monto más importante, la migración más importante es la última. Yo creo que los investigadores siempre han dicho lo mismo, porque pues uno ve el mundo desde donde uno está parado y uno cree que lo más importante es lo que uno está viviendo y uno mira para atrás. Pero yo creo que realmente una época muy importante de la migración colombiana fue la de los 70, además con un trabajo importantísimo, Fernando, que fue el trabajo que dirigió Leo Mármura para el Ministerio de Trabajo en esa época, siendo ministro de Trabajo Rodrigo Marín. El secretario general además era Álvaro Uribe, un pequeño detalle. Y se publicaron 18 volúmenes, entre los cuales recuerdo, le acaba de decir a Fernando con mucho aprecio, el estudio de Fernando sobre el café y la vinculación del
del mercado laboral y de los ciclos del café a la migración internacional de la época, que pues en esa época no le decíamos migración internacional, sino migraciones laborales de colombianos, que se contextualizaban de otra manera. Creo que esa época y ese trabajo que culminó además con una política pública detalladísima sobre el tema migratorio en Colombia, que no se llevó a cabo porque ocurrió una cosa en toda América Latina, es que los ministerios del trabajo perdieron preponderancia al final de ese periodo y asuntos tan importantes como el de la migración se fueron a los ministerios de Relaciones Exteriores, destruyendo por completo los avances en política que se habían hecho de los ministerios de trabajo. Y yo creo que es interesante ver eso porque los ciclos migratorios van acompañados obviamente también de ciclos de reflexión. Sí, los académicos, los encargados de estudiar la cosa, pues también vivimos de modas. Entonces en esos momentos la moda se atrapa un tipo particular de raciocinio, un tipo particular de investigaciones, un tipo particular de preocupaciones que naturalmente declinan con el declinamiento del ciclo y que generalmente aparecen de una manera completamente distinta. Entonces yo creo que eso es importante ver y yo creo que la historia de la migración en Colombia y de los estudios migratorios en Colombia tiene una duración más grande que la que le damos cuando vemos únicamente como un fenómeno muy reciente el tema de la migración. Claro, cambiaron los métodos, las posibilidades de movilización, transporte es más rápido, hay todo un proceso de globalización que tiene implicaciones para que aumentemos la distancia. En los 70 íbamos a Ecuador, importantísimo, y a Venezuela, la llegada a España en los 60 a Estados Unidos, importantísimo como primer lugar de destino, pero además a Estados Unidos, eso lo estuvo bien Luis Eduardo Guarnizo, fueron fundamentalmente profesionales y un gran número de médicos, que también eso tiene que, son las cadenas, siempre obviamente son las cadenas migratorias que van buscando, yo me llevo a los que conozco y se van generando esos nichos, se van abriendo esos nichos, se van abriendo las posibilidades, que son muy nuevo en el estudio migratorio. Y luego pues viene lo de España, que sí obviamente tiene que ver con el último periodo de migración, obviamente, y que también se concentra en el eje cafetero. A mí me sorprende, y una de las cosas que me gusta del artículo es que gran parte de los datos que nos da Manejo Cruz no cuadran con los datos que tenemos de otras áreas del país. Y eso me parece importante como pregunta de investigación. En primer lugar, pues porque nosotros tuvimos en los últimos 10 años varios problemas con la investigación de la migración. El primero es lo que podríamos llamar la pereiranización de la investigación. Pereira se volvió Colombia. Entonces, cuando hablamos de la migración, cogimos los ejemplos de Pereira y desde Pereira explicamos qué pasaba en Colombia, lo cual es completamente equivocado, porque naturalmente no podíamos explicar ni el Valle, ni Bogotá, ni la costa caribe con base en los datos de Pereira, pero eso se hizo durante mucho tiempo por el impacto que tuvo la investigación en Pereira. Y ahí hay una serie de cosas que tienen implicaciones. En primerísimo lugar, el papel que juegan instituciones como la OIM en generar las agendas de investigación. Eso yo creo que es importantísimo. La OIM impone agendas de investigación, que desde luego algunos investigadores bastante brillantes, como por ejemplo Garay, sencillamente asumen y se pliegan ante esa imposición de agenda y producen una visión particular del tipo de estudios migratorios que hay que hacer. Yo creo que es muy importante tener en cuenta también esa forma de generar las agendas de investigación, ¿no? ¿Quién pone la agenda? Y quién pone no solamente la agenda, sino además quién impone también junto a la agenda la respectiva marco teórico, conceptual, etcétera, que permite que esa agenda se pueda cumplir. Eso yo creo que es una reflexión clara que tenemos que hacer como académicos, porque de lo contrario lo estamos simplemente repitiendo y repitiendo y lo que ya sabemos, y no avanzamos en conocimiento nuevo de ninguna manera. Y por el contrario, ese tipo de imposición de agenda y de marcos teóricos, conceptuales, etcétera, lo que hace
es limitar precisamente las posibilidades de avances en la investigación. Entonces yo creo que hay otro tema relacionado con eso que voy a poner un nombre un poco académico pero muy descriptivo, es el consenso de Combo. El consenso de Combo es una persona crea un dato y todos los demás lo copian y gana legitimidad en el proceso. Y yo he hecho una revisión, en el pasado, hace unos 3-4 años, hice una revisión cuidadosísima de algunos datos que repetimos todos, de dónde salió el dato. Y todos se autocitan, es decir, todos citamos a alguien para darle la legitimidad y la autoridad científica al dato, pero el dato nunca, alguien lo dijo de manera rápida. Hay algo relacionado con eso que en metaanálisis se llama sesgos de publicación. Sí, no, claro. No, digamos, es precisamente sí, eso, además porque ni siquiera los revisores o los editores estarían dispuestos a publicar un artículo que se alejara del core. Desde luego, y eso fue un papel importantísimo. Bueno, ¿cómo tenemos un conjunto de datos que alguien se inventó y que los demás contribuimos a darle legitimidad y a darle el carácter descriptivo y además a convertirlo a veces en parámetro contra el cual generamos el resto de investigación? Y yo creo que eso, en el tema migratorio y en las últimas publicaciones que citó María Gertrudis en su artículo, pues es visible, ¿no? Lo que hicieron los franceses del externado Castera, Coudur, uno empieza a mirar dónde salieron esos datos que están citando, dónde viene eso. Entonces uno encuentra en informes en la OIM hechos de manera ligera y sin un sustento de investigación, y que después retoma Garay y los bendice con su autoridad, y que después entonces sigue retomando el grupo de Alma Mater encabezado por William Mejía, y bueno, esto se vuelve ya, después ya ni siquiera nadie se toma el trabajo de mirar, sino que siempre entre paréntesis aparecen las mismas citas con los mismos años copiados de los mismos autores, ¿no? Es otro tema que vuelve uno a verlo y que pues es interesante, y que a mí me motiva a volver a pensar en todo eso, desde luego el artículo que nos presenta María Gertrudis con esa revisión. Otro tema que me parece importantísimo aquí y que vale la pena volverlo a ver es el del tiempo. A mí ese sí me parece un factor clave. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a varias cosas al mismo tiempo. Me refiero, primero, a que no es lo mismo un migrante que se le ha ido, digamos, en los últimos 3 años, y que es muy cumplido con la remesa, a un migrante que lleva más de 10 años. Y tenemos datos de sobra en todos los casos, en todos los países, de que también la remesa tiene un momento en el que es muy segura, muy constante, pero que en la medida en que se va dilatando el tiempo, se va haciendo más largo el periodo de envío y va disminuyendo hasta que desaparece, lo cual a veces va unido a otras cosas, la formación de nuevos hogares en los lugares de destino. El migrante se fue y terminó enamorado o enamorada y allá armó otro paseo completamente nuevo y dejó de preocuparse por la familia que fue el motivo de su viaje inicial, ¿no? Que los casos son montones, eso no lo ve en la estadística. Y ese es uno de los problemas interesantes. Perdemos de vista eso, pero el tiempo ahí, la manera como el tiempo juega un papel importantísimo es clave. Pero tenemos otro problema desde el punto de vista analítico que tiene que ver con el tiempo también. Y es que la mayoría de datos que nosotros estamos utilizando, y eso en muy buenas condiciones ahorita, porque cuando empezamos a trabajar en este tema, los datos que teníamos para poder trabajar eran básicamente el censo de 1993. Hoy tenemos el del 2005. Pero es que la transformación de todo el proceso, todos los procesos migratorios y la transformación del ciclo mismo, el cierre del ciclo migratorio que estábamos viviendo durante el 2000, precisamente empezó a cambiar de una manera terrible a partir del 2005. La máxima subida, 5.000 millones de pesos en el 2008, 5.000 millones de dólares, perdón, en el 2008, y luego empieza a caer y va a seguir cayendo. Y primero empieza a caer ya desde el 2005, uno empezaba a ver que aunque seguía subiendo el valor total de la remesa, y los porcentajes por año empezaban a disminuir, la tasa por año, la tasa anual cada vez era menor, cada vez era menor, cada vez era menor.
y todavía no sabemos de la crisis. Entonces, probablemente no es la crisis, es el cierre del ciclo migratorio, que tiene que ver con otra cosa también, es el establecimiento de las familias y la productividad y el reencuentro de las familias. Usted tiene una familia a la que le está haciendo remesa, pero usted al mismo tiempo está tratando de hacer la recomposición familiar en el lugar de destino. Cuando usted tiene a toda su familia en el lugar de destino, pues no necesita seguir haciendo remesa, naturalmente. Entonces, ese tiempo también se explica que disminuyan los remesas. Ya la familia no está aquí, no tiene para qué hacerlo. O el otro caso, el que forma otro proceso vital distinto y ya no es original. Y yo creo que ese tema del tiempo es importantísimo tenerlo en cuenta para poder entender un poco mejor qué es lo que ocurre con las variaciones de la remesa y por qué en algunas áreas, cuando son mucho más jóvenes, esas aperturas de nichos de migración, pues obviamente aumentan notablemente las cantidades y las condiciones de la remesa y luego van disminuyendo en la medida que esos nichos van envejeciendo. En relación con esto también del tiempo, hay otra cosa que me llama mucho la atención y que se pierde también de vista, y es que aquí estamos hablando de una migración eminentemente urbana. Eso, creo que Fernando, cuando trabajaron con Lelio Mármora, la migración colombiana era eminentemente rural. Y eso tiene implicaciones importantísimas también, porque los destinos, y no solamente los lugares de destino, sino los empleos de destino, están muy relacionados con eso. Y las cantidades de remesa y demás relacionadas con las cadenas migratorias que se establecen en nichos específicos de trabajo, pues tiene una relación también con el hecho de que si los trabajadores trabajan en la construcción, en áreas urbanas, o trabajan en áreas agrícolas, donde inclusive las posibilidades de encuentro entre migrantes son menores. Cómo eso funciona es un dato que uno debería considerar siempre como parte importantísima para poder entender los datos estadísticos, que en sí mismos no nos enseñan mucho, sino que más bien lo que hacen es guiarnos en la indagación de contextos de investigación mucho más complejos. Por eso pues yo vuelvo atrás un momentito diciendo una cosa que se pierde de vista en un artículo de estos son los contextos, y lo que quería era referirme un poco más a las condiciones y características generales de esos contextos. Y yo creo que ya en particular tengo un montón de comentarios al trabajo, al artículo que nos presenta María Gertrudis, pero me quedan básicamente dos preguntas que no encontré en el artículo respuesta, que seguramente las tiene en otra parte, y son las que tienen que ver precisamente con el ocio y la inversión. Y vuelven a preguntarse qué es ocio, a qué dedica la plata el que la dedica a ocio. No es lo mismo dedicarla a ir a la ópera que irse a San Andrés en el fin de año. Eso constituye otras estructuraciones de contextos completamente diferentes. Y es un dato fundamental. ¿Cómo definimos eso? ¿Cómo se preguntó? ¿Por qué se indagó? ¿Y cuál es la respuesta que se da? Y lo mismo pasa con la inversión, a pesar de que María Gertrudis en el artículo aclara que tuvo muchos problemas para tener acceso a la información sobre inversión. No aclara eso con relación a ocio, pero sí con relación a inversión. Uno también se pregunta qué concibe el entrevistado cuando se le pregunta por inversión. A mí siempre mi papá me echó en cara que cada que me daba $1 para el colegio eso era inversión. Y eso tenía él esperaba recuperarlo un día de estos. Tengo que decir que fue muy grave el asunto en mi caso, pero bueno, de todas maneras era inversión y concebida como inversión. ¿Hasta qué punto? Tú lo mencionaste, pero lo mencionas como un comentario y no como un punto en los datos, cómo eso se puede manejar, cómo se puede controlar, qué es concebido como inversión ahí. Y por último, un último comentario que había mencionado muy rápidamente al principio. Yo sí veo, y a mí me sorprende que mi experiencia en Bogotá me indica cosas muy distintas. Cuando yo digo que los hogares de migrantes tienen un promedio mensual de ingresos de $2 millones, esto
estoy hablando de una gente completamente distinta a la gente a la que nos referimos cuando hablamos de estrato 2. Entonces, la pregunta que uno pregunta es, si al mezclar estrato 2 y estrato 3 no cometemos un error metodológico grave, porque no sabemos, porque se hace imposible ver las diferencias, y entonces al no ver las diferencias también el análisis de la manera como se hacen las inversiones y demás, o la distribución del gasto de la remesa en cada uno de los hogares, pues es más difícil de seguir, ¿no? Me parece que ahí ese dato para mí desde Bogotá es una familia que tiene un ingreso de 2 millones de pesos por mes, es una familia que está muy bien, no sé si en Cali. Entonces ahí viene el tema también del contexto. ¿Cómo es eso en Cali? Aquí es plata, ¿no? Aquí eso es importante, aquí las familias tienen esa posibilidad en unos porcentajes altísimos, eso es rarísimo, porque eso nos está indicando también qué pasa con la migración, ahí quiénes son los migrantes y todo eso, que en el artículo pues no hay profundización en eso, no hay por qué hacerlo, no estoy reclamando, sino estoy diciendo el problema que yo tengo cuando veo es que me hago esas preguntas y no encuentro las respuestas, porque no están en un artículo tan corto, naturalmente. Entonces creo que el tema contextual aquí es fundamental y es muy importante, y creo que pues, es un proceso y un programa de trabajo a futuro muy grande, y como veo que hay como una especie de especialización en seguir trabajando con el tema migratorio, yo creo por eso profundamente que dentro de algunos años solamente vamos a tener la posibilidad de retornar a la Universidad del Valle para poder encontrar información sobre los procesos migratorios en el país. Y eso me parece importantísimo, y felicito de nuevo a Fernando, a Luis y a las otras personas que yo sé que están trabajando en temas migratorios. Fui con nuestra profesora hace un rato que viene de México. En fin, hay una cantidad, probablemente, profesor Mora. Yo creo que Cali va a seguir dándonos mucho de qué hablar en este tema, mientras que en otras partes como Bogotá tenemos una absoluta imposibilidad de tener acceso a esta información. Es muy difícil. La pregunta que me hice al principio, que ya tengo la respuesta, ¿cómo identifico 209 hogares que reúnen una serie de condiciones terribles? Primero, hogares migratorios en una ciudad como Cali. ¿Cómo saben dónde están? Segundo, que hayan migrado a España. Y tercero, que hagan remesa. Es decir, eso es 209, es amplísimo. Nosotros en Bogotá, un trabajo que hicimos comparativo entre Ecuador y Colombia hace unos años, trabajé Pereira, Bogotá, Colombia, y Cañar, un pueblito en el sur de Ecuador, y Quito. Y en Quito, relativamente fácil, en Cañar, facilísimo, todo el mundo sabe quién fue el que emigró, dónde están, lo mismo que pasa en Pereira, en la zona de Cuba, facilísimo encontrar la gente, quiénes son los migrantes, incluso ya hay informantes profesionales. Pero llega a hablar de la migración, doña Julia es la que sabe eso, y ustedes sienten y dicen, mira, es que nosotros decimos, la familia está compuesta, ya sabe todas las preguntas y va a dar las respuestas de una vez sin ningún problema. En Bogotá imposible, dificilísimo buscar en Bogotá hogares migrantes. ¿Cómo? La única posibilidad es ubicar los migrantes afuera, pues en España, y preguntarles las direcciones de sus parientes en Bogotá para completar la investigación, y eso es dificilísimo también. Creo que eso es una ventaja que me llama mucho la atención, porque 200 hogares solamente funcionando con estudiantes de la Universidad del Valle. Eso me deja un montón de preguntas, porque me llevaría a pensar que tal vez el fenómeno migratorio en Cali es mucho más importante de lo que suponemos, en primerísimo lugar, ¿no? Porque los datos que tenemos del censo habría que revisarlos, porque la facilidad de encontrar 209 familias de una manera tan relativamente fácil, digamos, en el contexto de lo que significa para los que tenemos experiencia de investigar eso en otras ciudades del país, es impresionantemente sugerente y sugestivo. En fin, muy agradable, porque pues con un articulito tan chiquito pues poder uno hablar tanto tiempo como yo hablé. Muchísimas gracias por las posibilidades y muy amables a ustedes por enseñarnos tanto. Gracias, Fernando.
Ricardo, es que nosotros somos especiales. Usted no sabe. Bueno, no, voy a comentar dos o tres cositas, pero la idea con esto, lo que me queda pues aquí teniendo al lado un economista y un antropólogo, y aquí una socióloga, pues es que a veces tenemos como puntos de vista y percepciones que son muy polémicas, que no se resuelven y que no se van a resolver aquí, ni se han resuelto pues en otras partes. Y en ese sentido, brevemente voy a comentar un poco la idea de lo que plantea John James con relación, por ejemplo, a la parte a las limitaciones que tienen los estudios de los muestreos no probabilísticos. Esto es una cosa pues así de muchísimo debate sobre qué realmente es cuál es el nivel de confiabilidad o de validez de la información, si se hace a través de un muestreo o se hace a través de otro. Hay muchísimas investigaciones, sobre todo donde se ha trabajado más es en Francia, por ejemplo, y ellos han hecho investigaciones utilizando por un lado, por ejemplo, diseños cualitativos, diseños cuantitativos, sobre un mismo tema, y han visto, por ejemplo, que los resultados tienden a converger, a ser casi los mismos, ¿no? Incluso, por ejemplo, con los muestreos no probabilísticos, esto es un pecado mortal para los estadísticos, eso no existe. Uno le dice a un estadístico que tiene un muestreo no probabilístico y eso no es ciencia, o sea, eso no es nada. Por eso digo que son cosas, son debates perdidos. Sin embargo, pues en sociología se ha venido trabajando mucho, hay bastantes, por ejemplo, en los textos de García Ferrando, que es el que tiene el manual de socioestadística de más tradición. Por ejemplo, él dice que cuando los muestreos no probabilísticos se hacen, cuando se llega a un nivel del tamaño de la muestra, los sesgos tienden a neutralizarse, ¿sí? Pero es que, ¿qué hacemos si los sociólogos a veces trabajamos con poblaciones donde no hay marcos muestrales, o construir marcos muestrales es tan costoso que no se puede hacer de otra manera? O que la información a la cual se va a acceder es una información que genera tanta amenaza en la población que hay que hacerlo, digamos, de alguna manera, que hay que utilizar otro tipo de muestreos. Entonces es un poco como el inconveniente entre hacerlo y no hacerlo, y pienso que es mejor hacerlo. Por ejemplo, en este caso nosotros renunciamos a la idea de hacer muestreos, en el caso de la remesa es un muestreo probabilístico, justamente por la naturaleza de la encuesta. Y eso también además tiene que ver un poco con los diseños cuantitativos. Claro, es que la encuesta no da por la misma estandarización de las encuestas, eso tiene muchas limitaciones. Y ahí uno se topa, por ejemplo, con que por más de que uno quiera ver la diversidad, pues la estadística es una técnica basada en ver tendencias centrales y por lo tanto es ampliamente reduccionista, ¿no? Por ejemplo, el estudio básico que dio cabida a este artículo, que quería describir en qué gastaban las remesas los hogares caleños, pues imposibilitaba en el caso tener un grupo de control, porque la idea no era centrarse pues en lo que está centrado como el artículo, pero sí es muy importante a futuro tener grupos de control. Eso sí me parece que nosotros ahora vamos a hacer una investigación y vamos a hacer un muestreo y vamos a tener hogares migrantes y hogares no migrantes. Y allí vamos a poder ver muchas más cosas, pero eso es para una próxima entrega dentro de unos 3 años. Bueno, yo sí quería comentarle quería comentar 2 cosas. Fíjense que cuando hablábamos, por ejemplo en mi caso, yo trabajé las bases de datos de la asociación bancaria, desde que salió en el año 2004, donde filtré los datos para esta zona y trabajé, y por otro lado, en el DANE hice 2 trabajos, por ejemplo, con el censo del 2005. El primero lo hice, creo que fue en el año 2007 o 2008, donde le pedí al censo, al DANE, que me filtrara todos aquí, solamente los hogares con migración en España. Y me encontré cosas bien interesantes, Gerardo. ¿Quiere que le diga que me encontré? Con que la ciudad que más migrantes manda a España es Cali, por encima de Risaralda. Lo que pasa es que Risaralda, como ellos son tan chiquitos,
tienen una intensidad migratoria muy grande, ¿sí? Pero Cali es la ciudad que más migrantes envía al extranjero, y no solamente, y predominantemente en España. Entonces, son discusiones que yo nunca hago. Cuando siempre se reúnen todos los grupos, todo el mundo dice risa alta la migración en el eje cafetero. Sí, pero fíjense además que los resultados del censo mostraban, por ejemplo, que de las 5 principales ciudades que envían migrantes al extranjero, sí, estaba, por ejemplo, Palmira, con una intensidad migratoria impresionante. Por ejemplo, tenemos comunas aquí en Cali con intensidad migratoria del 12%. ¿Puedo hacer una pregunta? Pregunta. Es que el tema ahí complicadísimo es si tú estás midiendo viajes al exterior o estás midiendo migrantes. No, es con ¿Cómo haces para con el censo. Eso lo sacamos del censo, de la muestra del censo. Eso es generado del censo, y el censo, porque además claro, cuando se mide migración hay tasas diferentes. Una cosa, por ejemplo, es lo que reportaba el DAS, son tasas totalmente, estos son los datos del censo, donde aparecían, por ejemplo, cosas tan interesantes como que hay, de las ciudades más importantes aparecen 5 ciudades del Valle del Cauca, y eso normalmente la gente, eso no se ve. Por eso decía que éramos especiales. Otro elemento que me parece además fundamental, por ejemplo, con la migración a España, que sí es una migración reciente, tiene que ver, por ejemplo, con el papel de las remesas. Los colombianos son el tercer colectivo más grande de España, y sin embargo el país que más remesas manda de España es Colombia. ¿Sí? El Banco de España, por ejemplo, lo muestra, y es una cifra que no cambia. Hay también elementos, por ejemplo, muy interesantes con relación a la participación de las remesas. Por ejemplo, hemos visto que están decayendo de unos países, pero fíjense que mirando los últimos datos que están disponibles en la página del Banco de la República, ahora están apareciendo países con alta presencia de emisión de remesas, por ejemplo, como Alemania, que antes no la tenía. Y que lo que está mostrando, por ejemplo, aunque ahora están diciendo que van a venir, ¿cuántos dijeron? 35.000 colombianos que van a regresar este año y el otro. Lo que estamos viendo, lo que se puede ver a través de las remesas, es que los colombianos que lograron, sobre todo los de España, que lograron nacionalizarse, no van a regresar, sino que se están moviendo dentro del espacio europeo. ¿Sí? Y en ese sentido, las procedencias de las remesas pues van cambiando. Yo aquí, con relación, por ejemplo, a lo del estrato, Gerardo, realmente fue más un criterio clasificatorio. Esa variable que yo utilicé para clasificar los hogares de estrato 2, porque pensaba encontrar cierto nivel de homogeneidad, que en ese momento fue una decisión metodológica por la cual aposté en la investigación. Eso luego no tuvo ningún efecto en el comportamiento del uso de las remesas, porque es una variable meramente de clasificación que utilizan los servicios públicos. Cuando utilicé, por ejemplo, análisis de correlaciones y de asociaciones y causales, no sirvió para nada. Por eso, finalmente la idea era como tratar de clasificar una población a nivel de homogenización. Y con relación, por ejemplo, a la inversión, se tuvieron en cuenta muchos elementos. Lo que pasa es que eso aparece pues en este trabajo mucho más grande, ¿no? Donde se hablaba a nivel de inversión, incluso hay índices, en este trabajo tengo índices de inversión de casas, vehículos, negocio, todo, compra en bolsa de acciones, pero bueno, eso queda, como les digo. Si ustedes quieren acceder al informe grande, lo encuentran en la página web de la universidad. Hay el grupo de investigación al que pertenezco. Allí ustedes pueden descargar el informe completo y actualizado es un estudio pues mucho mayor. No sé si quisiera, lo tengo como más para comentarles con relación a este tema. Dentro de 8 días que nos toca. Un simple comentario, uno Sí, puede decir que sí.
Sí. Digamos esto porque un poco mis comentarios y por la tendencia siempre tiendo a escribirlos y ser muy explícito en lo que trato de decir. Pues yo entiendo y sé que siempre tendremos una discusión entre lo que tiene que ver con la selección de la muestra y cuán grande o cuán pequeña podría ser, pero también me causa curiosidad. Ahora último, lo último que dices con respecto a los comentarios que hiciste, análisis de correlaciones, etcétera, y que eso no te dio. Mi respuesta es obvia, eso no te tenía que dar porque en principio la selección de la muestra no tiene por qué haber sido de esa forma para que encontraras algún resultado. Por lo tanto, el resultado que a mí también me pareció muy curioso de que tuviera unos hogares que recibieran remesas con más de 2 millones, no es típico tampoco, digamos, ¿no? Son cierto tipo de hogares. Si uno lo ve en términos generales con respecto a lo que Fedesarrollo podría definir un hogar que no es rico, tampoco digamos que no es pobre, porque tampoco es rico, siempre Fedesarrollo va a tener esa dualidad de decir quiénes son ricos y quiénes son pobres, no clasificaría dentro de los hogares que no son pobres, ¿sí? Pero también obviamente está el tema de aquí la discusión de qué es lo que es pobre, contra qué lo comparo yo, ¿sí? Y cuando yo tengo solamente un grupo, yo no puedo comparar muchas cosas. Yo sí necesito algo para decir, un hogar es pobre, el hogar Y es pobre con respecto al hogar Z, por ejemplo, el hogar Z, para tener algo con qué compararlo, sino mis apreciaciones sobre lo que alguien es pobre, pues dejan de ser simples percepciones de lo que en principio yo he considerado, de todos mis procesos históricos, de lo que yo he vivido, de quién fui yo, sobre lo que es pobreza. Pero cuando uno va a un análisis, uno sí tiene que compararlo contra algo para decir que es pobre, ¿sí? Entonces yo sí, digamos, creo que es muy importante el hecho de tener algo con que compararlo para poder decir que efectivamente hay unas características que en este grupo sobresalen, que para este grupo son importantes, que si yo los comparo contra otros o contra otras ciudades o otras regiones o lo que pasó en Pereira, crea o no en términos generales cómo han formado, digamos, cómo han sido los resultados, pues que me den algunas luces. Y por último, hay un trabajo que apareció en Atlantic Economic Journal de un profesor que fue colombiano, digamos que es colombiano, pero que hace mucho tiempo se radicó en Estados Unidos, que lo hizo sobre Palmira. Curiosamente, ¿Sí? digamos, y él estuvo profesor visitante hace 2 años en la Universidad de durante un semestre, y él, digamos, encuestó un grupo de emigrantes de Palmira, y eso, digamos, que aparece publicado, si quieres luego te lo hago llegar, que me parece, digamos, como muy interesante, un poco para reforzar el tema de lo que ha venido pasando en el Valle del Cauca. Claro, eso es. Muchas gracias. Bueno, les damos las gracias a ustedes por habernos acompañado, haber acompañado a María Gertrudis, haber escuchado sus comentarios que creo que van a ser muy enriquecedores para todos los trabajos futuros, no solamente pues, los proyectos de María Gertrudis, sino en general para todo el área de ciencias sociales y económicas. Olvidé informar o comentar que este es un acto académico que organiza el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes de la Universidad del Valle, que pues, queda en cabeza del Comité de Credenciales de la Facultad, cuyos miembros están aquí presentes, y la profesora Beatriz Castro es en este caso nuestra decana y está representando al vicerrector académico que no podía asistir. Nosotros debemos firmar un acta de protocolización pues, de este acto académico, y pues ya eso lo haremos aquí con los pares académicos. Muchas gracias por su presencia nuevamente, por los comentarios, por haberle dedicado este tiempo a la Universidad del Valle. Muchas gracias.
Afortunadamente es un viernes, así es que el sábado no hay que, no hay que ir a trabajar, no hay que Ahora levantarse a empieza la trabajar. misión. Sí. ¿Sabes que es una de las cosas así? ¿Qué extrañas? Claro, porque... Y la cerveza sigue viendo a mí. Ah, bueno. Aquí vienen todos los estudiantes. No, además la posibilidad de digamos, Ya, en la todavía universidad no estamos se puede en consumir línea. cerveza. Sí, Sí. Con Fernando. A ver qué control se puede haber. La- si me prestan un poquito. Sí, sí, claro. No, yo también tengo sumas y todo lo que se que eso no se presta. Sino que andaba corriendo y... Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Y tengo aquí la otra. Ay, la otra. La otra evaluación, de Que cámara. tenía de candidato para otra, pero ya me dio pena. Estoy buscando a Belino. Tengo aquí la otra. Yo llegué mañana. Perfecto, sí, perfecto. Sí, sí, que el lunes está bien, que el lunes tenemos un comité y entonces se protocoliza esto. Entonces no hay ningún Muchísimas problema. gracias. No, a ustedes de verdad. Bueno, muchísimo toda- gusto, me alegra Gracias. muchísimo conocer. Mucha suerte. María Gertrudis nos está esperando que con un vinito. ¿Tú tienes un momento o Sí, tienes sí, que...? sí. No. Debe estar aquí. Pues ya salí de la oficina, Mira, aunque tengo que este- regresar más tarde. Tengo que regresar más tarde, pero igual tampoco es ahorita.
dos minuticos más.